Eterna? Ese no lo tengo ya. Se acabó. Era Luna Eterna. Luna Eterna, sí. Muy buenas tardes nuevamente con ustedes. Hoy lunes 15 de diciembre en el programa Habla la Palabra. Estamos junto a una poeta del sur del país, nacida en Hilo, que radica obviamente en esa ciudad y en Arequipa y tiene un trabajo destacado en las diferentes actividades en las que ha estado inmersa durante bastante tiempo, en la danza, también representaciones especiales. Se trata de Nathalie Leca García. Muy buenas tardes, Nathalie. Gracias por estar aquí. Habla la Palabra. Hola, gracias por la invitación a este programa. Y qué Bueno, bonita. cuéntanos tu inclinación por la poesía, ¿dónde te nace? Porque lo que nos han explicado de ti, bueno, y con bastante intencionalidad, es que inicialmente te dedicaste a la danza y la poesía ha sido una cuestión, una ocupación secundaria. ¿Es verdad eso? No, lo que pasa es que yo empecé, digamos, desde pequeñita en el jardín de niños a hacer lo que es danza, ¿no? Pero la poesía lo he hecho desde la adolescencia, más o menos. Entonces, ambos, yo diría. Pero aún tienes un rostro adolescente, o sea, continúas en esa inclinación. Gracias. ¿Sí? Bueno, aparte de, esta es tu última poesía del año 2023, ¿no? Así es, La sí. mujer de la que hablan los poemas, amor, pasión y dolor. En unas descripciones que hacen sobre tu trabajo hablan de resiliencia, pero la resiliencia es cuando un sufrimiento es realmente atronador, avasallador, te aplasta y de ahí sales. En lo tuyo, hojeando y releyendo tus poemas, son en algunos casos descriptivos y en otros aluden al entorno en el que estás viviendo, pero no hay un sufrimiento, ¿no? ¿Por qué dicen que eres resiliente o has padecido algún duelo emocional, algún problema de esa naturaleza? Duelo como tal, se podría decir, mi hermano murió cuando yo tenía más o menos 23 años y él tenía 24, O por sea, ahí. ya, claro, Ese sería el mayor duelo que tuve. y por penas de amor, de sentimientos. Ah, claro. Es que, por ejemplo, en este poemario, los últimos poemas sí son de tristeza, de despedida, de desilusión y decepción y todos esos sentimientos relacionados, hasta incluso sufrimiento, ¿no? Ujú. Bueno, Relacionado. eso colisiona, te golpea a ti, o sea, eres muy inclinada a sentir afecto y amor por las personas y no eres correspondida o la ruptura es también por voluntad tuya. Eh, no, en este caso no, en este caso de hecho es un amor que Ya. sí se O da, sea, no es se tampoco culmina. una, podría ser una invención. Es decir, que tú estás recreando un escenario de, bueno, de amor no correspondido por jugar teóricamente, no literariamente, poéticamente con esa propuesta. No, más bien sería, es un amor correspondido, pero se podría decir que en algunos momentos se siente que no lo es, Ujú. pero no, sí es correspondido, se llega a consumar y después se termina, que es la parte dolorosa. Bueno, pues parte también de un ciclo, ¿no? Es el destino de la vida afectiva es que tiene un inicio y tiene un desenlace, un punto final, porque, mira, como dijo Alejandro Dumas, el amor es física y el matrimonio es química, o sea, si no hay esos conectivos, esos enlaces de entendimiento, viene la ruptura, ¿no? ¿Tú has Sí, padecido esto sí, se ha basado en una historia, en una varias experiencia veces o una personal. sola vez? Una sola vez, con una relación de varios años. Ya, 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 ya. Y bueno, ahora, ¿a qué te estás dedicando, Natalie? Yo ahorita estoy haciendo lo que es marketing en redes sociales y también doy clases virtuales de inglés. Eres profesora de inglés. Sí, aunque yo estudié el idioma como tal, no estudié pedagogía. Claro, o sea, idioma para aprender a hablar y expresarte en inglés. Así es. No, pero ahora ya estás entrando a una especie de didáctica del inglés a través de las redes. Sí, también. Sí. ¿Todo es virtual o tienes algo de presencial con tus alumnos? No, todo es virtual. Todo es virtual. ¿Y estás radicando aquí en Arequipa Sí, claro. Yo estoy radicando acá desde que tenía 15 años. o sea, un tiempo?
Más o menos de enigma porque aparente es una edad bastante joven y bueno, No, ya tengo yo 33 años. bueno, es Ya. la flor de la vida, como dicen, ¿no? Estás con la experiencia. No has tenido mayores relaciones sentimentales que esa. Y ahora tu perspectiva de trabajo, ¿hacia dónde apunta? Em, ¿Vas a continuar produciendo? Porque en la introducción dice que estás preparando otro poemario. sí, claro. Bueno, yo ahorita, por ejemplo, ya he dejado de escribir. ¿Por qué? Porque tenía bastantes poemas, se podría decir, guardados. Entonces, es como un fotógrafo, ¿no? Que tuviera como 1000 fotos sin editar, sin entregar. Ujú. Entonces, ¿para qué seguir acumulando más? O sea, es algo que, digamos, voy a llegar al punto en que no lo voy a poder editar ni publicar. Entonces, por ahora me encuentro más bien tratando de editar esos últimos poemas que también ya no son de amor, sino son de otra temática, ¿no? Como la reflexión, la filosofía, la vida, la superación personal, porque también me interesa un poco cómo ayudar a las personas, ¿no? A través de la poesía. Bueno, ¿y tienes un entorno con otras poetas, mujeres? ¿Hacen algún club? ¿Tienen alguna incidencia para, bueno, reflexionar, criticar, coincidir? De todas maneras, es parte de un juego, de un entrenamiento social, ¿no? Bueno, por el momento no existe eso, pero nos reunimos en las recitales, en los recitales, cuando publican sus libros, en los eventos literarios Este y tu libro, La mujer de la que hablan los poemas, es publicado en Arequipa y lo has presentado en qué lugar? en la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Ya, o sea, el año 2023. Sí, ¿Tienes título para tu próxima presentación? no, Aún no. no. ¿Y solamente haces poesía o estás escribiendo ensayo o una narrativa un poco diferenciada de la poética? Por el momento solamente poesía, sin embargo, sí me gustaría en el futuro dedicarme a la prosa porque hay bastantes historias que contar, tanto mías como a mi alrededor. Claro, porque bastante de la poesía que he leído tuya, que está en internet, es también describes un texto, describes una realidad y entonces algo como prosa poética, ¿no? Sí, exacto. Ya, y bueno, puedes incursionar en ese escenario. Sí, a futuro. Por el momento sigo con la poesía. Pero ahora, ¿qué otra cosa más te estimula? Porque parece inclinarse por la poesía es bastante desestimulante porque no tienes un impacto directo, no hay auspicios y bueno, los escenarios de auditorio que se pueden presentar son a veces esquivos, erráticos, que te induce a persistir en la creación poética. No, yo creo que, em, bueno, yo soy, claro, es básicamente persistencia, ¿no? De parte de todos los poetas y escritores. Pero yo creo que en realidad la poesía está muy cerca de todas las personas, en Ujú. todo, en la música, en el Bueno, cine, somos mundos eh, totalmente complejos, ¿no? Y cuando de nos alguna manera, enamoramos. quien no tiene de poeta y de loco es un poco que está apocado. Todos tenemos parte de eso, ¿no? Sí, así es. Y yo conozco mucha gente, la mayoría de personas que han leído mi libro yo los conozco. Entonces, he tenido la oportunidad de conversar porque esa es la manera en que yo los distribuyo de forma personal. Entonces, yo los ofrezco y los vendo. Y es Ujú. como que he podido hablar con la mayoría de personas y bueno, lo que me dicen es de que al momento de leer el libro o los poemas es como que se acuerdan de su adolescencia, ¿no? De cuando se enamoraban por primera vez. Entonces habla de ese tipo de sentimiento, de un amor bastante inocente y apasionado. Y Natalie, la poesía te hace ser diferente, te distancia del contexto en el que vives, porque a veces ese contexto es muy mediocre y la poesía es liberación, es un mundo interior que te protege de tanta mediocridad o de tanta perversidad que existe en los entornos, ¿no? Sí, bueno, es belleza, ¿no? Y es, para mí, al menos, es una distracción, porque cuando yo leo, también porque me gusta también leer, ¿no? Cuando yo leo o cuando escribo, para mí es, sí, exactamente eso, es escapar un poquito de la realidad. em, pero también es como leer algo que es real, ¿no? O sea, embellece la poesía embellece la realidad y te Ujú. ayuda también
a superarla. Por eso yo digo que eso está relacionado con todas las personas. Dice Carlos Germán Belli, que ha muerto hace unos meses, poeta casi nonagenario, Ya. y decía, pues, hay que desayunarse con poesía y no con la vileza que proviene de la televisión y los noticieros, que pareciera que estuvieran programados y armados por la Oficina de Relaciones Públicas de la Policía, ¿no? Todos son estupros, asesinatos, violaciones, robos, y entonces uno inicia el día y ya empieza a indigestarse, ¿no? ¿Tú te defiendes de eso? ¿No ves televisión o sí acudes de todas maneras como un distractivo, no morboso, pero sí de todas maneras tiene un trasfondo patológico, ¿no? Claro. No, yo evito, por lo mismo que como la mayoría de escritores también soy muy sensible, ¿no? Entonces, evito cosas que puedan pues afectar en eso, en ese sentido, porque me causaría estrés, ansiedad. Digamos que, como dicen, ¿no? Se te bombardean de noticias, puras noticias malas, ¿no? Cuando hay una noticia buena, pues nunca la cuentan. Claro, bueno, No dice, hace no, noticia. el escándalo es noticia, ¿no? Claro, el Entonces, escándalo y cosas negativas la como mayoría. hay un lugar común, dice que un perro muerda a una persona es banal, pero que una persona muerda a un perro, ahí sí es noticia, es el escándalo, el contrapunto, ¿no? Pero son esas las exageraciones que hacen que uno tenga que huir, zafarse de esta mediocridad ambiental, ¿no? Tú lo logras con la poesía. Y en Sí. tu rutina diaria, ¿escribes todos los días Eh, Como o le solamente comenté, cuando estás inspirada y te viene el prurito y ya sueltas la imaginación? bueno, como le comenté, ahorita yo no estoy escribiendo nada porque me encuentro editando lo que ya tengo, que es bastante. Cuando escribía, lo hacía, primero lo he hecho, como me dice, ¿no? De forma espontánea. Pero ya después sí me planteé la disciplina de escribir todos los días en un horario específico para poder hacerlo de forma pues más, más seguida, ¿no? No esperar que llegue la inspiración. Así que lo he hecho de las dos formas. No eres como, por ejemplo, a Vargas Llosa le han dicho que era un escritor trabajólico, es Sí. decir, obsesionado por trabajar. No podía estar sin acopiar datos, informaciones, etcétera. Tú te das tus pausas. De vez en cuando escribes y después te dedicas a la pedagogía, a la enseñanza en inglés. No estás obsesionada con el verso, con el soneto, con la palabra escrita y trabajada. No, pero cuando lo he querido hacer, digamos, hay veces en que yo sin planearlo me quedo demasiado tiempo haciendo, escribiendo o editando y es muy complicado, ¿no? En realidad no es bueno para, para la salud, o al menos en mi caso sí se me complica ese tema. Y bueno, yo también soy madre, entonces ahí por ese lado también es un poco más difícil, ¿no? De dedicarse ¿Hombrecito totalmente. o mujercita? Tengo dos hijitos y son varones. Los dos hombrecitos. Sí, Bueno, ya en edad escolar. sí, claro. Sí. Y bueno, pues, ¿te gustaría leer uno de los poemas que has escrito? Puedes elegir leerlo, a ver, Ya, ¿te listo. parece? Ok. ¿Cuál deseas? De la mujer de la que hablan los poetas, los poemas, ¿no? Sí. ¿Y qué mujer poeta te ha influenciado en el país? Ah, en el país. Sí. O aquí en Eh, el mismo lugar, Arequipa, alguien que te inspire, que te haya inducido a crear, con la que tienes más afinidades selectivas, ¿no? no, más que todo ha sido Gabriela Mistral Allá, de Chile. de la chilena. Sí. Y Alfonsina Storni. Creo que es Claro, argentina. trágica Alfonsín Storni, ¿no? Sí. Y también hay pues poetas, Edith Yo Platt, sé que después hay muchos la poetas. Pizarnik también, o sea, tienen una tragedia y se Pizarnik. fortalecen su condición femenina, ¿no? Y una condición femenina que ha ido cambiando. Tú ya no has sido protagonista de los años iniciales, pero hace 60 años la procreación era una especie de cruz pesada para las mujeres que las retenía en la casa. Y en cambio esto ya se ha disuelto y ya no es pues, y la visión de género, todas esas cosas ya han liberado a la mujer, ¿no? Y su condición no es un lastre, sino es una posibilidad de libertad, ¿no? Así es. Bien, a ver, Natalie, Ok. Eh,
Soy poesía que nace del canto del correr de mi sangre, salvaje como la marea, salada y real. Soy poesía como la flor de rojo intenso que cuido y rezo. Soy poesía cuando mi inmensa sensibilidad inunda mi pecho, justo en la boca del centro de mi clamor. Soy poesía cuando mi sangre en mis labios, cuando mis labios en tu piel reprime el grito de mis entrañas. Eres poesía cuando cierro los ojos y te veo, cuando me inspiras y te sabes correspondido, dichoso, porque un ser más ha aprendido a amar por ti. Bueno, es interesante, es como una especie de arenga, permíteme, ¿no? Soy poesía que nace del canto. Qué bonito, eso es que tiene mucha musicalidad, ¿no? Sí. ¿Y cuándo lo hiciste? ¿Cuándo te inspiraste? ¿En bastantes días o a veces de un solo tirón? Como a veces sucede también, ¿no? Sí, fue al momento, pero ya después lo fui puliendo, poco Claro, a eso es poco. parte de la orfebrería que hay que hacer con la palabra, ¿no? Así Es es. decir, que calce exactamente. Y eso de la musicalidad en la poesía, ¿la tienes innata o Sí. la haces a veces buscándole la eufonía, el sonido adecuado? Porque esto que has leído es bien cantarino, Es tiene, algo natural. ¿sí? Sí, porque me Es, encanta también la música. Soy admiradora de la música porque no lo hago como tal, pero yo creo que no escucho. ejecutas ni música, No, no, pero sí me llama mucho la atención. melómana, la música, claro, Exactamente, sí. ya. Y te inspira la música. Así es, bastante. La ópera y la música clásica. Porque, por ejemplo, le preguntaron a Albert Einstein, ¿y qué ves a Wagner? Lo siento como un hombre violento, cruel. Y a Mozart siento que es el origen de la vida y del equilibrio en música clásica, ¿no? Ahora no sé si las músicas modernas, tan disparatadas en algunos casos, te produzcan placidez y sosiego y te exalten, ¿no? Pero la música clásica sí. Por ejemplo, a mí Beethoven es exultante, tiene una serie eh, de fuegos internos que te fortalecen, ¿no? A ti Así en la es. música, ¿cuál es el que te gusta más? Tchaikovsky, Tchaikovsky, sí. Chopin también, ¿no? Hay varios. Pero todos en general, en Sí, sí, realidad. sí. Pero, y de la música moderna? Moderna, em, Carla Morrison, Ya. mexicana, y me gusta moderna. Escucho Shakira, bastante música claro, pero a antigua. veces uno no retiene, ¿no? Sí. Shakira Y de no. la música peruana también los valses son muy, bueno, muy tradicionales, muy sugestivos, Sí, bien, pero no son modernos, ¿no? no son modernos. Bueno, ustedes es la música criolla, ¿no? En Que todo caso, tiene me gusta. definición de la identidad del país. Claro, me gusta más lo que es el pop, si hablamos de música moderna. Pero el rock no. Me gusta el rock, pero como el rock es música ya retro, ¿no? Ujú. No es moderna. La música underground, eso es de bajo el fondo, una cosa así bien, bien contestataria también, ¿no? Sí. Y lo que estás ordenando, ¿cuándo lo vas a terminar de ordenar en tu producción poética? Todavía Yo es una espero que, incógnita. es una incógnita, pero yo espero que el otro año. ¿Ya? ¿Y ya consigues auspicio? Gente que, porque, bueno, publicar de todas maneras es un acto costoso, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahora yo lo he, se podría decir, autopublicado, pero, em, o sea, buscar una editorial, ¿no? Para mí, al menos, no he pensado en publicarlo yo sola. No sé si ahora lo haría, creo que no. Siento que se necesita hacer de esa manera, porque Porque no te interesa mucho estar en el circuito del mercado, sino que tus amigos, la gente que te conoce, tus allegados, conozcan tu producción. O sea, no es la poesía como un auxiliar comercial y económico para ti. bueno, ¿O hay algo de eso? quisiera, sí, quisiera entrar en eso. En sí, básicamente me dejo de llevar por los otros escritores que tienen más años que yo acá en Arequipa. Y bueno, ellos me cuentan lo mismo, que se autopublican. Ujú. Porque había, por ejemplo, escritores famosos como Mallarmé en Francia, del vanguardismo, del surrealismo, que escribían 40, 50 volúmenes
y nada más, no querían más y los entregaban a los amigos, ¿no? Bueno, esa es otra faceta heroica, digamos, de la producción, que no se divulgue, que no se masifique, ¿no? No, Pero tu no es. expectativa está en que ojalá tengas mayor auditorio en las Sí, próximas. ese es el objetivo, sí. Lo que pasa es que el ¿cómo se dice? El obstáculo en eso es el mismo público, ¿no? Porque ya la poesía se podría decir que ha quedado un poco relegada y es difícil vender poesía en estas épocas, ¿no? Ujú. Y por lo mismo que no hay mucho público, digamos, masivo, entonces las editoriales también como que muchas no quieren publicar poesía. Claro, tendrían que ser en un colectivo, una antología, una propuesta de esa naturaleza, donde puedan recopilarse de las obras más resonantes y más caracterizadas de un grupo de poetas, ¿no? Así es. Pero, bueno, la esperanza nunca se pierde y además el acto poético, pues, es bien liberador, es lustral, es decir, catártico, te limpia, te fortalece, ¿no? Sí, Y como dicen, bueno, mantiene la belleza interna de las personas. Muy encantado de haber conversado contigo, gracias, eh, igualmente. Natalie Leca García, poeta nacida en Hilo, vive aquí en Arequipa y es profesora en virtual de inglés. Enseñar a hablar inglés es un idioma que ya está dominando porque casi todo viene en una especie de macarronismo entre inglés y castellano y se están armando palabras de esa naturaleza. Ha sido Habla la palabra con Natalie Leca García aquí en vuestro programa. Con nosotros hasta la próxima. Como les digo siempre, si Dios me da vida y a ustedes paciencia.